Ya está abierta nuestra aula digital. Expandiremos nuestras clases más allá de la presente constelación de bits. Estimularemos tu inteligencia globalizada. Romperemos los patrones de la adaptación conectándonos contigo en múltiples redes. ¿Están listos para la clase? Esto es Master Hannibal. Desadaptados y desadaptadas, bienvenidos a Master Hannibal, una vez más, juntos, una vez más, a través de esta plataforma. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo sé que estoy un poquito perdido, yo sé que ustedes se van a quejar conmigo, desadaptados y desadaptadas, pero aquí estoy de nuevo en el ruedo, estoy de nuevo con lo mejor de la vanguardia, no solamente educativa, sino la vanguardia en todos los temas que sean necesarios para alcanzar el progreso, para alcanzar todo lo que ustedes quieran alcanzar como sueños, como metas, como ideas en este contexto mundial post pandemia, que eso es lo más importante, ¿no? Estamos saliendo de este contexto de post pandemia, estamos saliendo de este proceso, ya poco a poco el mundo se está activando y eso me gusta. Yo sé que he estado inactivo porque yo también, como el mundo, decidí descansarme, decidí alejarme de todo un poquito, pero ya estamos regresando a lo que es Master Hannibal, a lo que es también la cultura popeduca, no se olviden de todo eso. Y por supuesto, pues hoy tenemos un tema sumamente especial, sumamente maravilloso, que es el bullying, el acoso escolar. Y por ahí están escuchando, no es timbre del que están acostumbrados ustedes, pero es timbre porque estamos nosotros acá en el Colegio La Salle Tienda Onda, porque estamos haciendo este podcast en combinación con la biblioteca del colegio. La Salle Tienda Onda, como ustedes saben, está 100 años de celebración, 100 años de vanguardia educativa, y estamos acá haciendo esos enlaces para poder conectarnos con todos ustedes y presentarles a ustedes todo lo que estamos haciendo en principio, pero también aquello que es de alguna forma delicado, de alguna forma que requiere de nuestra atención, y eso va a ser lo que vamos a presentar hoy. Antes de cualquier cosa, pues le digo que el tema, por supuesto, es bullying, es acoso escolar, y hago el nexo con aquello que yo había escrito hace unos años atrás en mi blog, y yo voy a dejar el link allí en el enlace de este podcast para que ustedes puedan escucharlo y puedan leerlo en principio, lo que tiene que ver con ese artículo que he escrito hace unos años atrás. ¿De qué trata, no? Dice chalequeos, acoso escolar. Eso es fundamentalmente lo que dice. El chalequeo es el nombre que recibe esa situación de bromear en Venezuela y tiene, pues, digamos, la connotación de montarle a una persona una especie de chaleco de identificación en el que un grupo se reúne y le dice a otra persona una serie de bromas, una serie de cuestiones que muchas veces son altisonantes, de doble sentido, que en muchas ocasiones tiene que ver con, digamos, hacer reír a los demás, pero el fondo a través de eso es que la persona que es víctima de esto se siente mal. Y eso es algo que, digamos, culturalmente hemos estado haciendo, se ha estado haciendo en la sociedad venezolana. En ese sentido, ese escrito nos dice un poco los reforzadores que tienen que ver con el bullying, sobre todo el reforzador fundamental, que es la risa. La risa es un gran reforzador del acoso, porque el hecho de que te hagas reír, bueno, todo el mundo dice que la risa es buena, la risa es positiva, y aquello que es bueno, ¿por qué necesariamente va a ser malo? Que es el trasfondo. Entonces, por ahí vamos con ese tema de lo que es bullying hoy, de lo que es chalequeo, de lo que es el acoso, sobre todo el acoso escolar. Antes de continuar, voy a presentar a hoy quien me acompaña, y me acompañan varias personas hoy, y una de ellas es Nicole Marrero. Nicole Marrero ha trabajado con nosotros en el extraaprendizaje. Nicole Marrero ha estado, pues, siempre al pendiente de todo lo que nosotros estamos desarrollando. Es Nicole Marrero. ¿Qué te puedo decir? Nicole, una desadaptada más en Master Hannibal, una desadaptada más en todo este mundo. Y bienvenida a Master Hannibal, Nicole. Gracias, Hannibal. Primero que todo, gracias por tomarme en cuenta para este espacio, para este programa tan especial, porque pues vamos a tocar un tema sumamente en tendencia, podría decirse, pero más allá de eso es de vital importancia, porque pues
hemos visto los últimos días y los últimos meses que la salud mental de tanto niños como jóvenes puede ser vulnerada de manera muy, muy grave en su entorno más cercano, como es la escuela, los salones de clases, ¿no? Y el día de hoy vamos a estar conversando, no solamente conmigo, ¿no? Porque tú sabes, o sea, yo soy importante, pero no lo sé todo, no lo sé todo. El día de hoy vamos a estar en compañía de las profesoras Miguel Salcedo, profesora en educación especial, y Raquel Santaella, profesora en educación integral, ambas especialistas en retardo mental y hacen ejercicio de su profesión en el colegio La Salle Tienda Honda. También estaremos acompañados de la coach vibracional Jenny London y mi persona, quien les habla, Nicole Marrero. Así es, bueno, Nicole le puso la connotación seria a la cosa, ¿no? Yo ando loqueando y ella está seria. Muy bien, así es como tiene que ver, el equilibrio, perfecto. Fíjense, vamos entonces a hablar inmediatamente con estas profes sobre, primero pues, todo el ejercicio que se realiza dentro del Colegio La Salle, pero también lo que tiene que ver con la tendencia de lo que es el poder trabajar la educación para prevenir el acoso escolar, para prevenir el bullying. En principio, eso. Profesora Raquel Santaella, ¿cómo está? Saludos para usted. Muy bien, me encuentro excelente, gracias a Dios. Ante todo les agradezco por la invitación. De verdad que sí, es un placer compartir con todos ustedes, desadaptados y desadaptadas, acá en Master Hannibal. Eso me encantó, me gustó muchísimo eso. Maravilloso. Definitivamente nosotros como profesionales de la educación tenemos que estar a la vanguardia de los diferentes cambios existentes dentro del contexto escolar, familiar, social y básicamente conocer qué es lo que sucede dentro de la cabecita y el corazón de todos esos pequeños, que detrás de ellos hay una historia y es nuestro deber ético y profesional conocerla, para de esta forma saber qué es lo que debemos hacer, cómo los podemos ayudar. Este tema del acoso escolar o violencia, o bien conocido como bullying, no es un tema nuevo, definitivamente. Viene acarreando diferentes situaciones a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que actualmente suele ser tendencia, pero si lo profundizamos y vemos algo más allá, sencillamente cuando nos referimos al bullying estamos hablando de ese estudiante que se siente más fuerte y poderoso ante otro y quiere ejercer su fuerza y poder ante un grupo que considera más débil. Pero resulta que detrás de ese estudiante fuerte y poderoso tenemos una historia que lo hace ser y actuar como actúa y está generando una serie de sucesos y de acontecimientos en ese otro que considera más débil, que a su vez es muy probable que en un futuro también se convierta en ese fuerte y poderoso que va a continuar generando esa violencia a otros estudiantes. Cuando hablamos del acoso escolar nos referimos básicamente al daño generado a otro grupo de niños. Lo podemos ver desde el punto de vista de golpes, maltratos psicológicos, esa risa que puedo generar en algún momento debido a cómo se viste, a cómo actúa, a cómo es, a cómo piensa, si usa lentes, si usa breaker. Es decir, partiendo de esas cosas que vemos diferenciales entre otros niños y que partiendo de ahí comienza el acoso. Pero, ¿qué hay de trasfondo? ¿Qué sucede con este tipo de situaciones? Estamos generando un individuo que forma parte de una sociedad. Los niños no van a ser niños eternos, no van a estar bajo nuestro cuidado toda la vida, van a crecer, van a ser adolescentes, hombres y mujeres, padres y madres de familia. ¿Qué sucede cuando esto no se ataca a tiempo? Estamos generando un individuo socialmente inseguro. Un individuo que definitivamente va a traspolar todo lo que vivió si no logra de una u otra forma llevarlo o canalizarlo de una forma positiva, lo va a continuar llevando a su ámbito familiar, a su ámbito profesional, y es cuando observamos personas adultas que son capaces de humillar a otros, que le falta un alto grado de empatía, de comprender lo que otro está viviendo, porque sencillamente procede de eso, procede de un acoso, procede de una serie de humillaciones que no supo canalizar en su momento, que no supo pedir ayuda, que no supo recibir una ayuda apropiada, y va a generar un adulto con una serie de situaciones que de repente no puede superarlas porque es que él mismo no se ha dado cuenta que está encerrado en esas situaciones, y lo que va a generar es un comportamiento
que para él va a ser típico. Un comportamiento en el que para él va a ser normal humillar a otros, va a ser normal tomar a otra persona como motivo de burla y va a ser normal que las características de una persona sean algún tipo de generación de críticas por otro. Para él va a ser algo completamente normal. Por lo tanto, es importante atacar esto desde las aulas, desde el salón de clases, hacerle conocer, saber a los niños que somos distintos, todos, absolutamente todos, y eso no es malo, eso es perfectamente bueno, porque resulta que cada uno de nosotros tenemos cualidades particulares y esas cualidades nos hacen especial. No importa que otra persona no lo comparta, eso también es completamente normal. No tenemos por qué compartir ideas y pensamientos, pero lo que sí es fundamental es respetar esa diversidad. Porque si no respetamos, automáticamente estamos generando críticas y estamos creando personas que no van a ser capaces de sentirse cómodas ni siquiera consigo mismas. Y esa inconformidad conmigo va a generar sentirme inconforme con todo aquello que me rodee. Por ello es importante que nosotros, como docentes, tengamos la capacidad no solamente de impartir un contenido, los contenidos los encontramos en los libros a diario, y el amigo Google es una espectacularidad, que no sabe el amigo Google, sabe todo, pero es importante que nosotros como humanos vayamos más allá. ¿Qué sucede con ese chico que ayer llegó muy alegre, pero hoy ya no? ¿Qué hay detrás de ese exceso de tristeza o qué hay detrás de ese exceso de alegría? ¿Qué quiere ocultarme él con una sonrisa enorme que tiene, pero que de repente a gritos está pidiendo ayuda? Esa es nuestra labor y tiene que ser ahora, porque de repente mañana puede ser demasiado tarde cuando ya sea un padre de familia y eso es lo que le va a enseñar a sus hijos. Por lo tanto, es importante estar alerta. Esto viene desde hace mucho tiempo, solo que ahora es un boom, pero tiene una historia y si observamos en retrospectiva realmente tiene mucho material y tenemos mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Así es, profe. Estamos hablando con la profesora Raquel Santaella. Raquel ha estado mencionando cosas bien importantes que tienen que ver con indicadores de conducta y es donde, digamos, abordamos el tema de las herramientas que debe tener un docente en justamente la observación del grupo y la observación individual, porque tenemos un salón con 40 estudiantes y yo que he estado trabajando también durante años lo que es el contexto de primaria. Tenemos un salón lleno de estudiantes y es, primero, digamos, parte de nuestro ejercicio que debamos observarlos a todos y cada uno, ¿sí? Y estar pendiente de todos y cada uno. Pero también sabemos que es una gran dificultad eso dentro del aula. Y quizás nosotros tengamos toda la competencia profesional para impartir clases, para planificar una clase, para darla. Y de alguna manera también la tenemos a nivel de psicología, no tan profundo para poder identificar esos indicadores que van a hacer que haya una diferencia en el ánimo de los estudiantes, porque muchos de ellos puedan, como todos nosotros, digamos, enmascarar sus sentimientos, porque estamos en un contexto que es un contexto directo, un contexto, venimos a la escuela a estudiar, que es digamos, un estigma que se le pone a nivel cultural a todo lo que es la educación. Venimos a estudiar, pero de alguna forma lo que venimos a la escuela es también a compartir, porque pasamos mucho tiempo en este contexto, los niños pasan mucho tiempo en el contexto. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores, esas competencias que debamos tener a nivel de la observación, de la conducta, para poder identificar, mira, este niño debe haber un origen de que haya cambiado todo lo que él ha estado reflejando y ahora lo refleja de manera distinta? Bien, fíjate, dentro de los indicadores contra lo que es el acoso, la observación que tenemos que hacer dentro del aula, nosotros dentro del perfil del docente tenemos el rol de orientador. ¿Qué pasa? En este caso, el rol del orientador no es tan afincado, por así decirlo, como una persona que es netamente orientador. Y lo digo porque, bueno, aparte de ser docente de educación especial, estoy haciendo una maestría en orientación. Y es un proceso difícil, eso de ser orientador.
porque muchas veces le decimos al docente, no, que tú eres orientador, pero eso va más allá. Y como estabas diciendo, la parte psicológica también va allí dentro del rol del orientador, porque a veces somos animadores, orientadores, somos de todo. Y muchas veces tenemos que ver esos pequeños cambios, como dijo la compañera Raquel, a nivel académico, emocionales. Eso de que el chamo llega temprano muy feliz y entonces a mediodía hay un bajón emocional, eso hay que tomarlo mucho en cuenta y hay que observarlo. Y muchas veces no es dentro del aula, a lo mejor es en la calle y no nos damos cuenta de eso. Entonces tenemos que tener un ojo clínico, como quien dice. Aparte que a nivel académico podemos observar, bueno, lo que es lectura, escritura, básico dentro del aula. Y el docente, que es el que está compartiendo, digamos que el mayor tiempo del chamo es quien de cierta forma se da cuenta de eso, porque en casa mamá y papá ahorita con esta pandemia o saliendo de esta pandemia tampoco es que esté allí como que muy pendiente de ese tipo de cosas. Otro punto importante es que muchas veces también lo vemos dentro del aula y el docente tiene que estar muy pendiente de eso, porque ahorita con esta nueva ley puede caer la ley dentro del docente o para el docente. Entonces es algo muy delicado y que tenemos que estar muy pendientes, porque yo recuerdo que en mi época, que yo estudié aquí, yo soy exalumna de La Salle, en mi época sí era chalequeo, y es que era chalequeo, llegaba hasta cierto punto, pero ya ahorita va más allá, es agresión física y uno no sabe de cierta forma qué hacer al momento. Entonces es como contradictorio, porque hay que atacar la situación, pero al mismo tiempo uno se queda sin saber qué hacer. Entonces, realmente un punto importante es que debemos estar muy pendientes de las situaciones dentro del aula. Como tú estás diciendo también, dijiste en un principio, estamos saliendo de la pandemia, vamos a incorporarnos todos los grupos dentro del aula y entonces van a ser más chamos en donde tenemos que tener mucho ojo, mucha visión, estar muy pendientes de qué es lo que pasa entre ellos, porque es unir un grupo con otro, que tal vez llevan 2 años sin compartir, como si puede que sí se hayan visto un fin de semana o entre semana, pero no es el mismo compartir, porque el horario normal es hasta las 3:30 y van a compartir es mediodía. Entonces el docente allí tiene que estar muy pendiente de lo que va a pasar dentro del aula cuando se junten los dos grupos. ¿Alguna otra pregunta? Claro. No, tú sabes que, bueno, ustedes saben que a mí me parece muy interesante lo que ustedes están tocando, porque, y aquí me voy a ir un poco a la parte personal, aunque lo voy a compartir más adelante, pero yo fui víctima de bullying por bastante tiempo en mi colegio, no podría decirse desde 3er grado hasta 5º año de bachillerato. Entonces, siempre he dicho y he partido de que, claro, uno ve al victimario como es el victimario, o sea, es el que le está haciendo daño a otro niño, pero es que ese niño es otra víctima, porque no es natural que un niño le quiera hacer daño a otro, sea físico, verbal, o sea, no es normal. Entonces, también siempre he dicho, la responsabilidad es de los padres, pero también de los docentes, porque son los que están, es la autoridad inmediata en ese entorno, ¿no? Entonces, yo sí viví mucho el que una sola vez, a mí me decían, por ejemplo, basura, y cualquier otra cantidad de adjetivos calificativos que bueno. Y en esa oportunidad, mi mamá va al departamento de orientación del colegio, pues porque es el deber ser. Pregúntenme si la orientadora hizo algo. O sea, a mí nunca me llevaron ni una sola vez al departamento de orientación o a los niños, ¿no? Y era un grupo que siempre fue conflictivo, o sea, siempre con el nuevo, yo pasé era como por temporada. Entonces yo entré en 3er grado,
¿no? Y lo digo porque es importante, muchos padres no se dan cuenta de esto. Entré en tercer grado y yo era la niña nueva con un grupo que venía juntos de preescolar, ¿no? Entonces yo en sexto grado pasé de temporada y los nuevos que venían eran los nuevos objetos de bullying. Entonces, ¿cómo hace el profesor? O sea, por ejemplo, en una situación hipotética, identifican que hay un caso, hay una irregularidad. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo hacen en ese aspecto? Porque como dice Mick Bell, la profesora Mick Bell, no hay una ley, no hay un protocolo especial en estos casos por los momentos. Esperamos que para los próximos años sí exista. Pero ¿cómo hacen ustedes, por ejemplo, en el tiempo presente? Identifican que hay un caso de bullying, que hay una irregularidad, hay un comportamiento raro, bien sea del victimario o de la víctima, ¿no? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué hacen en ese caso? Bueno, ahorita yo no estoy de lleno, por así decirlo, en aula, pero sí me ha tocado estar atendiendo algunos grupos y sí he estado viendo ciertas cositas y de hecho hubo una situación y yo lo que hago es conversar con ambas partes, a ver qué es lo que está pasando. Ciertamente hay que tener mucha táctica para hablar con los niños y de cierta forma enfrentarlos, porque no es fácil, digamos, que preguntarles qué está pasando en casa o qué es lo que está pasando. Entonces, yo personalmente converso con la víctima y con el que está haciendo, digamos, que el bullying o el acoso. Entonces, les pregunto qué está pasando, cuál es tu versión, para poder tener ambas partes de la historia y poder tener base. En este caso, bueno, me dirijo con el docente y luego, si es necesario, se conversa con la coordinadora y bueno, y se sigue allí la orientadora, la psicóloga y así sucesivamente. Pero básicamente creo que eso sería lo que se haría. No sé si la profe Raquel quiere aportar algo. Ok, en relación a eso sí, es importante lo siguiente, fíjate. Mi compañera menciona una serie de protocolos de tipo general que podríamos tomarlo como una especie de contingencia que usan las instituciones para abordar la situación. Pero también hay que tomar en cuenta otro punto de vista. Históricamente, un estudiante que tenga la posición de victimario es porque trae consigo una historia familiar y social. Este tipo de niños, vamos a enfocarlos del área de los menores, ¿ok? Los niños. Este tipo de niños, muy probablemente un alto porcentaje no va a expresar de primera qué es lo que hay detrás de él. Porque esa actitud de agresor que él está tomando es una forma de él protegerse de lo que él mismo pueda estar viviendo en su casa. Eso genera que él no va a abrirse de buenas a primeras. Ahí es donde entra nuestro trabajo. Nosotros detectamos la situación, estamos preparados profesionalmente para detectarla. Pero si yo intento, y lo puedo decir con experiencia, si yo intento abordar de buenas a primeras a un estudiante, el efecto va a ser inverso. Él se va a bloquear. Es decir, va a ser completamente opuesto a lo que yo quiero lograr. Porque él va a sentir que yo estoy tratando de entrar a su mundo y conocer cosas que él sabe que está haciendo mal, pero que no sabe cómo cambiar. Porque eso es lo que le han enseñado o es lo que él ha aprendido para poder sobrevivir en el entorno en el que se puede estar desarrollando. Creo que hay algo bien interesante, profe Raquel, profesora Migdel. Bueno, estamos hablando con también Nicole Marrero, Jenny London, que también está presente. Ya vamos a conversar con Jenny. Hay ciertas brechas interesantes. Primero a nivel legal, ¿no? A nivel legal, ¿cuál es toda la competencia que un docente tiene? Un docente hoy no tiene las mismas características que un docente hace 40, 50 años atrás, que tenía una figura, un valor, digamos, socialmente era visto de otra forma, ¿sí? Hoy todas esas cosas
para ser muy sincero, muy directo en este podcast, eso ha mermado muchísimo. De hecho, a nivel profesional, yo creo que la carrera y el gremio como tal está en una situación bastante lamentable. Y eso permite que siempre tengamos más que todo más límites en el trabajo que se está ejecutando a nivel profesional dentro de la carrera docente, dentro de ser profesor, ser maestro, en el caso de primaria. Y quizás el caso de primaria tiene unas amplitudes distintas. Ya en el caso de bachillerato, pues es algo también diferente y con muchísima más limitación. Pero hay algo que me da a entender todo el contexto. Es el hecho también de que hay brechas tanto legales, pero también hay brechas profesionales y específicas del área de lo que es la salud y del área de lo que es la educación. Porque hay competencias, por ejemplo, que son integrales entre la educación y la salud, que no tienen un puente y un lazo entre ellas. Por ejemplo, para no mencionar el tema del bullying, sino el tema del lenguaje, ¿no? El tema de la terapia del lenguaje. O sea, el docente lo identifica y luego no existe un canal allí, sino que, bueno, todo canal es externo, o sea, queda del representante de que él vaya a una terapia de lenguaje, porque obviamente la escuela no tiene la estructura para obtenerla. Entonces, si vamos al tema de la víctima, el victimario dentro del contexto de lo que es bullying, ¿cuáles son las competencias? Claro, vemos que el estudiante, y es una presunción, ¿no? Vemos al estudiante victimario que tiene pues unas características y que podría ser, tal y como la profesora lo dice hipotéticamente, que todo el contexto que él lleve a nivel emocional venga de el caso familiar. Eso podría ser. Pero entonces, ¿cuál es la estructura a donde yo puedo ir? Que yo voy al departamento, voy a la defensoría menor, a la LOBNA, tal, esto, aquello. Entonces deberían designar un trabajador social para que investigue, evalúe, vea las condiciones. Luego entonces, y lo que tiene que ver después con el sector salud, la parte de psicología, la parte de terapia, la parte de intervención familiar, la parte de orientación familiar. O sea, es toda una estructura y uno pregunta, bueno, ¿tenemos socialmente una estructura para abordar todo esto? Buscando, en principio, primero, el bienestar del estudiante, el bienestar del niño, ¿sí? O del adolescente, ¿no? Para hacerlo con toda la amplitud. Y lo otro es esos papás también que necesitan esa atención, están dispuestos a obtenerla. O sea, porque la familia es una institución en sí misma. Entonces puedan cerrarse y decir, mira, yo eso no lo considero necesario. O sea, ¿cuál es el mecanismo legal para decir, mira, sí debe ser, y digamos a nivel gubernamental o constitucional o legal, decir debe ser intervenida, ¿no? Claro, eso llegamos hasta allá. Nosotros en este podcast vamos a tener un vacío legal porque, bueno, si hicimos las invitaciones correspondientes, vamos a tener muy probablemente una segunda parte de este podcast que aborde la parte legal. Yo creo que sería bien importante tenerlo para poder integrar todo lo que es el contenido. Nicole. No, es que sí es muy cierto, y siempre yo he dicho eso, por lo menos ahora que está lo de la ley, que obviamente no, como dice Aníbal, no podemos profundizar pues porque no somos los expertos, pero sí leí hace unos artículos y una entrevista que le hicieron al fiscal general de la República, y me parece que el abordaje que ellos están haciendo acerca del bullying, no sé a profundidad, pues habría que ver, es muy básico. Muy básico, ¿no? Porque es justamente eso, o sea, hay irregularidades, hay niños que están con factores de riesgo, está comprobado científicamente que muchos victimarios su familia viene con un patrón de violencia, incluso se ha descubierto niños que son abusados sexualmente y por eso, pues, como bien dices, reaccionan de esa manera, o sea, ellos empiezan a actuar porque no saben gestionar sus emociones, son niños, ¿no? Y a mí sí me parece muy interesante desde la parte legal cómo sancionarían, ¿sabes? Porque estamos hablando de niños, hay una responsabilidad legal del papá, pero también hay una parte de formar, de educar respecto al tema, porque ahorita es que yo me acuerdo que en tercer año de bachillerato es que empezó la campaña, el bullying, sácalo del juego, la famosa campaña, y ella está en tercer año.
¿no? Y la cantidad de irregularidades que yo pude presenciar, no solamente conmigo, sino con compañeros, era infinita. Entonces, a mí sí me parece muy interesante desde el punto de vista legal y cómo podrían sancionar, qué dicen ellos de sancionar, porque a un niño no lo vas a meter preso. O sea, esos son medidas en otros casos muy extremos que ni siquiera tienen que ver. Aunque si a un niño le provoca el suicidio, que yo siempre he dicho, no me digan que no es un problema serio, porque si provoca un suicidio, no es una tontería, ¿no? Entonces, si provoca trastornos mentales, no es que el niño esté loco, pero tiene trastornos mentales que tienen que ver con ansiedad, con todo este tipo de cosas, no, o sea, no es una tontería. Entonces sí me parece. Sí, la parte de salud mental, la parte de salud emocional, que tal como decía en un momento determinado, no hay una sala de emergencia emocional. O sea, nos rompemos un brazo y vamos directamente a la emergencia en el hospital y bueno, ahí nos atienden. Pero cuando tengo un estado emocional complicado, tengo ansiedad, temores, ¿a dónde voy? No hay una sala de emergencia donde yo pueda ir. Lo cierto es que el colegio La Salle Tiendahonda sí ha estado haciendo durante mucho tiempo lo que tiene que ver con digamos, abordaje para prevenir el acoso. Una de esas campañas es la campaña de profesora. La campaña se llama porque se me ha ido. Esas cosas pasan en Master Hannibal. Esas cosas pasan. Ya sé, ya lo sé. Ya me vino. Mira. La campaña de... No, se me volvió a ir. Es cierto. Que es adaptado, siempre es así. No, la campaña del buen trato, ¿sí? La campaña del buen trato. ¿Ves de dónde viene Master Hannibal? Ahí está. No puedo hacer todo. Ahí está. La campaña del buen trato, ¿sí? El buen trato dentro de el contexto del colegio La Salle Tiendahonda ha tenido repercusión, de hecho lo hay ahora. Hemos recibido de alguna manera invitaciones de institutos. Yo lo voy a nombrar aunque no me dé, Trapani no me dé lo que es patrocinio. Secodap hace mucho enlace con lo que tiene que ver con el Colegio La Salle y ha estado capacitando a el equipo del colegio, tanto bachillerato como primaria, que tiene que ver con apoyo a lo que es evitar situaciones de acoso y lo que tiene que ver con la educación emocional como tal, ¿no? Entonces, profe, desde su aula, desde el contexto de lo que usted ha estado trabajando, ¿qué hemos estado haciendo para que los chicos pues tengan esa referencia y que puedan tener, digamos, una respuesta contra las situaciones de acoso escolar y bullying? Bueno, precisamente hemos estado tratando de llevar una especie de pirámide, partiendo desde lo más básico, que es lo que son las expresiones y el control de las emociones. ¿Debido a qué? A que hemos observado precisamente las situaciones de acoso que se presentan, y es un tema bastante complicado porque no solamente se requiere el trabajo con el estudiante, sino necesitamos saber qué hay detrás de eso, qué hay en su ámbito familiar, en su ámbito social, y este es un tema complicado porque las primeras limitantes que tenemos son precisamente algunos padres y representantes, porque sienten que el docente está incursionando en la zona de confort y está metiéndose en terrenos que no pertenecen a sus funciones, pero que definitivamente sí pertenecen a nuestras funciones. Por supuesto que sí. Nosotros hemos estado trabajando desde el punto de vista del desarrollo, conocimiento, desarrollo y manejo de las emociones, teniendo en cuenta el hecho de que es normal sentirse triste, sentirse alegre, sentir rabia, sentir ira. Eso realmente no es lo que va a influir de una u otra forma en tu ser. Lo que sí va a influir es cómo tú manejas lo que estás sintiendo, cómo lo manejas para sentirte bien contigo mismo y para que eso no afecte tu entorno, no afecte a las personas que están a tu alrededor y que por supuesto puedas canalizarlo de una forma positiva. Hace poco, precisamente en este proyecto que se llevó a cabo, estábamos trabajando mi grupo de 4º grado, exposiciones en relación a las emociones. Cada estudiante tuvo la oportunidad de manejar una emoción distinta. Y una de las preguntas que a mí me gustaba hacer al final de que ellos realizaban su intervención es que si ellos consideraban que sentir esa emoción era necesario.
Cuando tocábamos la emoción de la alegría, todo el mundo decía que sí, era necesario estar contento. Claro que sí, maestra, qué pregunta. Cuando estamos eufóricos, satisfechos, claro que sí, es una emoción muy cómoda. Pero cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, no, maestra, no deberíamos estar tristes ni enojados. Ok, pero ¿y qué sucede con las situaciones que se nos presentan en el día a día que no nos causan alegría, nos causan tristeza? Porque somos seres humanos y en el mundo hay de todo. ¿Es necesario estar triste? ¿Es necesario llorar? ¿Es necesario apartarte un momento para pensar en lo que está sucediendo? Sí, porque es precisamente esos momentos de tristeza son los que me permiten saber que algo no está funcionando del todo bien y que necesito de repente un stop en mi vida y analizar cómo cambio o qué debo cambiar. Por lo tanto, nosotros partimos del conocimiento de las emociones porque tenemos niños que a veces no saben ni lo que sienten. Pero ¿y cómo les pedimos a una criatura pequeña que sepa y exprese lo que siente cuando a veces ni nosotros mismos como seres humanos lo sabemos? Entonces, ellos que conozcan, que identifiquen lo que sienten y que sepan cómo expresarlo de una manera positiva para ellos y para el entorno. Una vez que conocen su proceso emocional, cómo lo identifico, cómo lo manejo y cómo lo comparto, es importante ayudar, porque no sirve de nada tener un conocimiento si no puedo reproducirlo, si no se lo enseño a otra persona. Si yo sé cómo manejar una situación, yo estoy en la capacidad de ayudar a otro a manejarla, porque pasé por eso. Si yo sufrí de bullying, yo sé lo que se siente y no quiero que nadie lo pase, ¿ok? Y yo cuando lo identifico, mi ser me invita a actuar, a evitar eso, porque yo sé lo que se siente y no quiero que otro lo viva. Por lo tanto, la base del colegio es que los estudiantes primeramente se conozcan a sí mismos, conozcan cómo manejar lo que sienten para que posteriormente puedan ayudar a otros. Como lo mencionó el profesor, es muy difícil que el docente pueda identificar situaciones en 30, 35, 40 estudiantes. ¡Wow! Somos docentes, no somos magos. Pero cuando marcamos la diferencia en un estudiante, ese estudiante puede marcar la diferencia en otro y ese en otro y sucesivamente. La cadena no termina, ¿ok? Así como una mala acción, una maldad puede ser indefinida, una buena también. Y trabajamos en pro de eso. Nuestra campaña del buen trato tiene precisamente la finalidad de aplicar la empatía, de saber lo que sentiría yo si me hacen eso, lo que sentiría yo si estuviese en esa posición. Y como no me sentiría bien, entonces mi deber como ser humano es actuar. No actuar de forma violenta en contra de la persona que esté generando el acoso o la situación, no, sino actuar de una forma en la que todos aprendamos que hay distintas formas de hacer las cosas, que somos diferentes y que eso no es malo. Precisamente la diferencia es la que nos hace especiales, ¿ok? Y el colegio busca eso, busca egresar estudiantes que no solamente tengan conocimientos en física, en matemática, que es importante, sino que sean seres humanos y estén capacitados para los retos de este mundo que básicamente provienen de saber cómo me controlo y cómo controlo dónde estoy. Entonces trabajamos en esa pirámide. Sí, nos falta mucho, wow, sí. Creo que nunca terminamos de hacer el trabajo, porque cuando logramos un objetivo tenemos ya nuevos, pero sí se puede. Definitivamente, si continuamos en el hilo de trabajo, sí se puede hacer. Bien, siguiendo la línea de la compañera Raquel, ciertamente este año escolar el colegio ha realizado un arduo trabajo en pirámide, como ella misma dice, con respecto al trabajo de las emociones y bueno, en el tercer lapso o tercer momento, lo que se llama el acoso y el bullying, que les adelanto que es lo que van a trabajar. Y creo que es marcar la diferencia con los estudiantes, porque ellos también se dan cuenta de forma no individual, sino ya es grupal, de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque puede que, un momento, uno de los compañeros se cayó y bueno, al momento la risa y ya, pero no es que va a durar y va a seguir y va a seguir y va a trascender. Entonces ya ellos allí también tienen ese conocimiento, pueden transmitir ese conocimiento a sus amigos
lo que llamamos de su cercano a su localidad de residencia, a sus representantes, y así vamos haciendo ese trabajo de hormiguita, que es lo que quiere la escuela en este momento, ese trabajo de hormiguita. Y bueno, no es siempre tenemos muy presente que cuando afuera se dice La Salle es algo muy grande, entonces creo que con este trabajo sobre el acoso escolar, el bullying, creo que mucho más en alto va a quedar el colegio, porque no es nada fácil. No es nada fácil cuando se hace ese trabajo poco a poco, y ahora que es el boom, es el tema del momento, y abordarlo precisamente así es algo bien importante y que va a perdurar, porque no nada más va a ser este año escolar, estoy segura de que va a ser por un tiempo, porque se necesita. Sería parte de la cultura del colegio. A mí me parece muy bonito y muy valioso lo que ustedes acaban de decir ambas, porque esa es la mentalidad que necesitamos para que en los docentes, para que parte del problema sea atacado, sea cubierto, ¿no? Y es justamente, yo siempre he pensado que la docencia es una de las profesiones más bonitas que existe y más satisfactoria, pues porque ustedes son parte de esos niños y tienen una responsabilidad. Y es bonito que tengan esa vocación y a ustedes se les nota, de verdad. Sí, de verdad se les nota. Sí, porque de eso se trata, es un trabajo continuo, como ustedes dicen. O sea, hay aparte del bullying, hay otra cantidad de situaciones y circunstancias que pueden darse en un salón de clases, y que ustedes sean la matriz para romper ese esquema es espectacular. Es espectacular. Y bueno, de esta manera culminamos el primer segmento de este hermoso y bello podcast Máster Hannibal. Muchísimas gracias a las profesoras Miguel Salcedo y Raquel Santaella, ambas docentes del Colegio La Salle Tienda Honda. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos tan bonitos, no solo conclusiones, sino ese actuar bien para elevar el nivel de conciencia con un problema tan fuerte como lo es el bullying. Sí, igualmente muchísimas gracias, profesoras, por esta intervención. Yo creo que el trabajo se da en buena lid, y en buena lid vamos nosotros a desarrollar no solamente lo que necesitamos como sociedad, necesitamos como país, y fundamentalmente necesitamos como seres humanos. La empatía, lo que han mencionado, el buen trato, el poder estar conectados con el otro y de alguna forma hacer que esa conexión sea perdurable y que lleguemos, por supuesto, a impactar socialmente y hacer las cosas muy bien para el futuro de nuestro país, nuestra sociedad y, por supuesto, la humanidad. Y con esto, pues, vamos a introducir también a lo que es Jenny London. Está con nosotros acá. Jenny London va a estar hablando lo que tiene que ver con la parte vibracional, ¿no? Aquí en Máster Hannibal. Y recuerda, para ser un desadaptado hace falta tener algo de clase. Esto es Máster Hannibal. Bien, y seguimos en Máster Hannibal, nuestro programa preferido con los desadaptados y desadaptadas. Yo soy una desadaptada de primera, pero vamos a caer en detalles porque, se sabe. En este momento nos encontramos con la coach vibracional Jenny London, quien hoy nos va a hablar acerca de esto, de la gestión de las emociones, que es muy importante en el tema del acoso escolar, ¿no? Sobre todo porque hablamos de niños, también a los representantes, pues porque es un tema que me atrevo a decir es un 50%, si no más, emocional, ¿no? Y que directamente ataca a la parte sentimental, psicológica del niño, ¿no? Entonces, estas estrategias, ¿cómo lo puede gestionar el niño?
desde qué punto o desde qué perspectiva puede darle la vuelta, ¿no? a esta situación que pues es abrumante. A un niño le abruma muchísimo esto porque no entiende exactamente por qué le está pasando y qué es lo que está sucediendo exactamente, ¿no? Entonces, bienvenida Jenny. Gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Gracias. Excelente. Bueno, yo súper contenta y súper agradecida con esta oportunidad para transmitir de alguna manera, pues, toda esta información vibracional. Fíjate, emocionalmente, o sea, las emociones son lo que controlan absolutamente todo, porque todo, como decimos, de manera trillada, todo es mente, ¿ok? Entonces, cuando decimos todo es mente es porque todo nace en las emociones. Cuando un ser humano, ya lo habían dicho las compañeras, las profesoras, ellas comentaban y de manera muy asertiva, pues que las personas que hacen acoso, ellos vienen de unos procesos bien fuertes familiares, quizás. Yo lo llevo hasta heridas infantiles, hasta heridas de infancia, ¿ok? Son personas que de alguna manera están tratando, pues, de tapar algo, de cubrirse, de quizás hasta de defenderse de algo que ya no existe, pero que sigue en ellos como una herida. ¿Okay? Cuando hay acoso, existe un lado positivo y un lado negativo. El positivo, mejor no positivo y negativo, porque digamos uno fuerte y uno débil. ¿Ok? Entonces, el fuerte es esta persona que obviamente viene con una herida de infancia tan fuerte o que quizás todavía continúe con esas heridas y recibiendo maltrato, pero que tiene una fortaleza en su personalidad para hacerlo contra otra persona que considera débil. El débil, por su parte, sencillamente es una persona vulnerable, una persona que quizás no sabe cómo defenderse, que quizás también o probablemente también tiene heridas de infancia o tiene situaciones de violencia X, o quizás, o de repente quizás no tenga situaciones de violencia, pero es una persona con un bajo autoestima. ¿Qué pasa? Cuando, y te lo digo por experiencia propia, porque en algún momento también cualquiera de nosotros ha sufrido tú misma lo dijiste, de violencia, de acoso. Pues resulta que en mi caso le pasaba a mi nena cuando estaba pequeña, ella de alguna manera también lo sufrió. ¿Qué hice yo? Jenny, antes de que vayamos con todo esto, que tiene que ver con el tema de lo que es el acoso y el bullying, me gustaría que hablaras un poquito de qué va, ¿no? La terapia vibracional, ¿no? De qué va la terapia, cómo se trabaja, porque ya no vas a contar un poco de lo que es el contexto de lo que has vivido, primero como mamá, como representante también, ¿Cómo no? con el contexto de lo que ha sido el crecimiento como estudiante, como niña de tu hija. Y en virtud de eso también, después entonces, ¿cómo insertas lo que es la capacitación de la parte vibracional con las emociones para subsanar o solucionar, o digamos, de alguna forma, pues, vibrar en una frecuencia distinta para usar el contexto de lo que es el coach? Así es. Y cambiar la situación, porque Totalmente. Es una alternativa, ¿no? Totalmente, porque es que todas las situaciones, fíjate tú, yo considero que todas las situaciones adversas en nuestras vidas nos traen un excelente mensaje de vida, ¿ok? Yo puedo como cualquier situación verla como la catástrofe o la puedo ver también como una posibilidad para cambiar. Lo mismo, o sea, incluso lo que nos está pasando ahorita a nivel país, ¿ok? Claro. Podemos ver una situación catastrófica, Venezuela se acabó, nos vamos de Venezuela, chao todo el mundo, o también podemos ver cómo construyo un nuevo país. Bueno, así mismo pasa con nuestro ser, con nuestras emociones. Cuando hay alguna situación, digamos, de turbulencia por la que yo atravieso, yo puedo ver allí
una situación pues para quejarme, para mantenerme víctima, que no quiere decir que en algún momento no haya sido víctima, ¿ok? Pero una cosa es ser víctima y otra es permanecer en la víctima. Ok. ¿Ok? O sea, victimizarse. Victimizarse y pasar toda la vida hablando pues de lo mal que me va, de lo triste que me siento por lo que me hacen, y en la medida pues en que yo más energía o más emociones negativas le meta a esa frecuencia, voy a bajar cada vez más hasta llegar a depresión. Muchísimo. ¿Ok? Entonces, tú lo puedo ver del lado contrario. Creo que la depresión es la frecuencia más baja y mentira. Es una de las más altas, pero con la potencia más baja. O sea, ok. Lo dije al revés. Es la frecuencia más, es una de las frecuencias, es la frecuencia más baja con la potencia más alta. O sea, te puedes imaginar, o sea, lo más el bajo, amor, que es todo lo contrario, es la frecuencia más alta con la potencia más alta. Más alta. La frecuencia, la depresión es todo lo la contrario. más baja con la potencia potencialidad más alta. O sea, y peligrosa. Y peligrosa, porque cuando tú estás en depresión, no eres dueño de ti. No. Solamente piensas incluso lo que estamos conversando, las personas Claro. piensan, ¿cómo me desaparezco de este mundo? ¿Ok? Que separe el mundo, que aquí me bajo yo. Exactamente. ¿Ok? No, y piensas, yo lo viví, o sea, yo lo viví. Aquí sí voy a hablar un poquito acerca de mi experiencia, pero yo a partir del bullying desarrollé 2 trastornos de ansiedad, entre la fobia social y la ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, es un milagro divino que yo haya estudiado comunicación social. Excelente. ¿No? Nada es casualidad. Sí, pero yo sí entiendo totalmente el tema esto de la vibración, porque una vez en el psicólogo, ¿no? Y aquí hay varios puntos, ¿no? En el psicólogo, yo me acuerdo que le dije, yo me siento el ser más gris del mundo. Yo me siento como una persona gris caminando. Es correcto. O sea, en automático. Es correcto. ¿No? Y yo tenía 18, 19 años. Imagínate una niña. ¿No? Porque yo no ataqué nunca el tema de la... O sea, por tantos factores, tantas cosas, pues yo fui al psicólogo a los 18 años, pues que ya estaba como en mi potestad. Exacto. No porque mi mamá fuera negligente ni nada, mi mamá nunca supo específicamente lo que estaba Porque sucediendo. generalmente no lo manifestamos. Exactamente, pero qué triste que una persona, cualquier persona a cualquier edad, eso yo no se lo deseo a nadie, pero que una persona tan joven se sienta es que miserable. No tienes energías para nada. Exactamente. Careces de energía, careces de visión, todo te parece tan lejano, tan imposible de alcanzar. Exacto. Y un niño no sabe gestionar eso, ni siquiera sabe que se llama depresión. Ni siquiera sabe, porque de paso se le llama la enfermedad silenciosa. Exactamente. O sea, eso te carcome. Es una pandemia. La mente, el alma, y tú no sabes que eso tiene solución porque estás inmerso en eso. Exactamente. ¿Ok? Exacto. Bueno, entonces, cuando estas cosas ocurren, ¿Cómo lo volteas? ¿cómo lo volteas? Fíjate tú. ¿Cómo en algún momento lo hice yo con mi hija? Sencillamente le dije, mira, lo que está afuera, o sea, cómo se comportan estas personas, si tienen empatía, no tienen, ya no está en nuestras manos, porque yo hice todo lo que podía hacer. Hablé con todo el mundo, pasé comunicación. El colegio hizo lo que pudo, obviamente, pero llega un momento pues que ya no tiene potestad para más nada. Exacto. Pero cuando tú ves que las cosas se te escapan de las manos, porque entonces tú dices, caramba, si aquí afuera yo no tengo el control de modificar absolutamente nada, definitivamente el cambio está aquí adentro. Exactamente. ¿Ok? Entonces, cuando tú decides dejar la víctima para ser la protagonista de tu vida. Exacto. ¿Ok? Porque claro, hay protagonistas que primero son víctimas y al revés están en la sábana y van por la vida y quedan ciegas y después paralíticas y todo lo demás, pero no, llega un momento que se empoderan, ¿verdad? Bueno, entonces te dice, yo soy la protagonista ya empoderada. Sí. Y fue cuando entonces yo sencillamente asumí, en mi caso, hija, entonces hay que trabajar el amor propio.
Hay que trabajar Exacto. los límites, hay que trabajar todas las cosas positivas, vamos a trabajar en tus talentos, vamos a trabajar en tus potencialidades. Mi hija, particularmente ella, siempre ha sido muy buena alumna, pero la falta de gestión emocional no le permitía pues alcanzar sus metas como ella Alcanzar quería. sus metas. Porque exacto. bueno, estaba en depresión, estaba en una cantidad de frecuencia súper baja que no le permitían hacer todas estas cosas maravillosas pues que ella hoy en día, después de unas grandes terapias ocupacionales, porque eso es lo otro, ignoramos las terapias ocupacionales, nada más vamos al psicólogo, no, hay terapeutas o terapistas, no sé, Por ocupacionales supuesto. que te ayudan a, digamos, armonizarte. Sí, como Emocionalmente, canalizar. porque tienes si es el caso, pues en caso ella tenía una condición, entonces Claro. esas terapias la empoderaron y sencillamente vimos todas las situaciones que nos estaban pasando, ¿sabes? Como un insumo Ok. para mejorar por dentro. Sencillamente es nuestro espejo. Lo que está pasando afuera es nuestro espejo de lo que debemos cambiar. Hoy en día las personas que le hicieron bullying, sencillamente se les agradece. Gracias por hacerme ese espejo. Gracias Claro. por mostrarme dónde estaba mi debilidad. Y lo ves de otra perspectiva. Totalmente. Hoy en día, bueno, una niña súper empoderada, con sus talentos bien desarrollados, desde hace mucho tiempo ya encabeza los primeros lugares de Y hoy se le admira porque resulta que es la ganadora de la Voz Lasallista del Colegio Lasalle Tienda Onda de este año. Excelente. Concurso que yo tuve la oportunidad de ser el animador y escuchar esos talentos y esas voces maravillosas. Y esta niña, pues, por supuesto, tiene, tu hija tiene una gran voz Gracias, y, bueno, merece gracias. todos esos laureles. Tú sabes, Jenny, tiene que ver con vibración, siempre tiene que ver con sonido. Sí, cómo no, con Tiene que ver ondas. con sonido, ondas. con ondas, ¿no? Ajá. Esas ondas, claro, por supuesto que se propagan Se en propagan, todas las cómo no. direcciones y tú puedes alejar o atraer. Eso es correcto. ¿no? Eso es correcto. Y eso es lo que más o menos voy Así entendiendo porque bueno, a Así fin de es. cuentas también soy músico y entiendo que así funcionan las cosas. Así De hecho, es. hay músicos que, o sea, si tú estás en un escenario, no tienes un monitor, no tienes conectado el audífono que te da la repetición de lo que estás tocando, en el oído, llega un momento en que tú sientes la vibración y sientes es el tono, no lo escuchas, sientes el tono de lo que estás tocando. De hecho, hay varios músicos que han dicho, yo no escucho, llega un momento en que yo no escucho lo que estoy tocando, sino que yo siento el tono de lo que están tocando todos los demás. Y en esa armonía es donde yo entro, ¿no? Y resulta algo muy quizás no sea la palabra correcta, ¿no? Pues entra como una especie de sensación física, metafísica o ¿Cómo no? parapsíquica de Ajá, alguna ajá. forma, que tiene que ver con la conexión completa de tu cuerpo con Con lo los que está elementos que le ocurriendo. rodean, ¿no? Exactamente. Yo creo que por ahí tiene que ver, porque Ve- hablando del tema de la atracción, porque De la tú sabes atracción. que es el tema, Claro, ¿no? porque Es el una tema. cosa es la frecuencia, otra cosa es la potencia. O Entonces, sea, tú la puedes frecuencia- atraer, Jenny, tú puedes atraer esas cosas, puedes atraer el Claro, bullying, por supuesto. puedes atraer... Cuando eres una persona débil que no manejas, no gestionas tus emociones, cuando tu diálogo interno permanentemente es no sirvo, yo soy una persona débil, nada de... O sea, Hay parte, Nicole, de tú lo que lo- tiene que ver con la programación, ¿no? Lo La puedes- programación lingüística, la interna, ¿no? El lenguaje interno, Exactamente. ¿cierto? Exacto, el diálogo interno, el que es de paso, ni siquiera te das cuenta que te lo dices. ¿Ok? Porque yo dije, ay, no, sí, yo soy bella y preciosa, pero entonces en mi diálogo interno, que es el que no está, no es consciente, que es el 95% de lo que pensamos, Sí, sin duda. entonces eso es lo que atrae, Entonces, cuando tú ves situaciones en la vida que se te presenta y dices, cónchale, no me gusta, ahí es donde tenemos entonces que revisarnos esa vibración. ¿Por qué estoy atrayendo esto? No echarle la culpa, o sea, salir de ese victimismo, de esa, ¿cómo te digo? Esa cultura circunstancial de que, ay, me pasó mala suerte. Pues no. Te pasó Si lo por una atraje, razón, ¿verdad? La sí, puedes me trabajar. pasó porque lo atraje, y lo Igual que atraje la porque gente, vibro de esa Cuando se manera. hace un taller, yo te digo porque lo he hecho, un taller de prevención al delito, Ajá. las personas siempre te dicen, o quienes dan, generalmente son agentes,
agentes, pues. Ok. Me refiero a policías, detectives, Ok. personas que te dan ese tipo de talleres. Y te dicen, mira, si te atracaron es porque tú has hecho algo que ha permitido hacerte víctima. Exactamente. Y tú eres el que tienes que revisarte. Exactamente. No el otro. Ok, el otro, claro, el otro es un delincuente, tiene una ¿Y serie de cuestiones, pero tú atraes al delincuente. Totalmente. Y cuando entras en cuenta en eso, tú dices, Y así todas las wow, cosas en ¿qué la cosas vida. estoy atrayendo, no? ¿Qué cosas estoy atrayendo? Y ahí donde está la pregunta focal, Jenny, ¿qué es lo que te hago? ¿Qué puedo hacer yo para no atraer ese tipo de cosas? Y en principio eso, no atraerlas, porque la otra pregunta es, ¿ahora qué puedo hacer yo para atraer cosas distintas, cosas buenas? cosas Exacto, buenas? mira, la vibración se basa digamos, en el conglomerado de emociones que tienes tú dentro. Si tus emociones son positivas, obviamente tú vas a vibrar en positivo. Si tus emociones son negativas, vas a vibrar en negativo. Pero ¿cómo tú manejas las emociones? A través del pensamiento. Por eso te digo, o sea, el bullying, lo que está afuera, no está en mi control. ¿Qué sí está dentro? ¿Qué sí está en mi control? Esto que está aquí. Mi mente. Lo que yo genero en ella. Cómo yo la manejo. Cómo cada día me digo y hago cosas. No solamente decirme, porque hay mantras, hay cantidades de cosas maravillosas que hay, pero también está el trabajar en ti. ¿Cómo trabajo yo en mí? Proponiéndome metas que yo cumpla y creando confianza en mí misma. ¿Ok? Claro. Porque cuando yo digo voy a hacer ejercicio y yo no hago ejercicio, ay, no lo dejo para la otra semana, yo digo, pero ¿quién se da cuenta? Tú te das cuenta. Te estás fallando a ti Y mismo. tú dejas de creer en ti mismo y no lo sabes. Y entonces inconscientemente estás diciendo, soy incapaz, no lo Exacto. puedo hacer. Y así todas las cosas. Entonces, en mi mente, y te derrumbas y no sabes por qué, pero si yo hice esto, pero si yo oro y si yo voy a la iglesia. No se trata solo de eso. Es un ejercicio mental. Es un entrenamiento. Sí. Es un entrenamiento porque es permanente, es como una cuenta bancaria donde día a día le vas introduciendo dinero para que genere interés. Porque Claro. si Así saca y llega un momento, la vas a tener en cero, Exacto. ¿ok? Pero Hasta si que se a agote. diario, y otra cosa importante, lo que generes al día siguiente depende de lo que introduzcas hoy en tu mente. Como tú te sientas hoy, eso va a determinar de cómo te vaya el día siguiente, cuál es tu vibración, tu frecuencia con la que tú sencillamente con tu actitud, con la actitud con la que tú te enfrentas en el mundo. Fíjate, yo creo que hay un punto importante que muy pocas personas tocan, ¿no? Y que a mí me ha servido mucho, que es el perdón. Ay, cómo no. Creo que vibracionalmente el perdón es sumamente importante. Totalmente. Porque inclusive cuando yo iba a terapia, lo primero que a mí me dijo el psicólogo fue, debes ir al colegio. Ya yo no iba al colegio, o sea, ya yo estaba graduada, yo estaba empezando en la universidad. Y me dice, debes ir al colegio y vas a buscar el lugar donde tú recuerdas un episodio de acoso, un episodio violento, un episodio. Y vas a recordar, vas a anotar el nombre de cada una de esas personas y las vas a Tremenda perdonar. terapia. Y las vas a perdonar porque también eran niños. Y él fue el que me hizo ver, o sea, también son niños. Y me hizo como el trabajo de retrospectiva. Exacto. Esta persona. ¿Cómo era esta persona? Porque al final del día, entre los compañeritos, tú mismo sabes como, por ejemplo, yo tenía una compañera que era gordita, ¿no? Y la mamá le daba pastillas para adelgazar. Y la niña sufría desmayos, ¿no? Porque es algo negligente, primero que todo, ¿no? Totalmente. Entonces, era una de las niñas que a mí me hacía bullying. Y yo decía, wow, Claro. es cierto. Pero si ella de alguna manera estaba haciendo... No, alguna entonces cosa. había un niño que golpeaba. Me golpeó a mí muchísimo, ¿no? Pero entonces cuando veía el historial, la mamá era una persona que tenía la mitad del rostro quemado, ¿ok? Sufría violencia doméstica. Entonces, claro, cuando tú empiezas a ver todas estas cosas y lo ves desde otra perspectiva, tú dices, ok, tengo esto,
porque un trastorno no es fácil, no es nada fácil, pero el perdonar es como que te dice, o sea, te quita un peso de encima y sobre todo también perdonarte a ti mismo. Eso iba... Por te las iba a veces en las comentar. que tú te castigas tanto. Porque te castigas Claro. constantemente por no hice esto, porque no reaccioné de esta manera, porque no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, porque no puedo. Entonces te empiezas a decir justamente eso, todo lo que tú te dices afecta, internamente afecta. Entonces yo pienso, no sé, a nivel vibracional, para que tú lo Fíjate confirmes, se cómo maneja, el perdón. cómo se maneja aquí. El perdón tiene dos caras, ¿no? Una es, fui víctima y perdono, porque en ese momento fui víctima y más aún si seguí arrastrando la sabanita como víctima en la vida. ¿Okay? Entonces ahí tengo que perdonar porque me hicieron daño. Pero cuando vibracionalmente tú entiendes que somos seres de luz y amor, que venimos a tener experiencias humanas para trascender en algo específico y que esa persona que te hizo bullying, que te hizo daño, lo que sea, sencillamente lo que te está es mostrando el camino a seguir para trascender en eso que viniste a hacer. Entonces ahí trata de es que- donde tú de que- dices, el perdón de repente no es tal perdón, sino más bien gratitud a ti que me serviste Claro. de canal para yo saber en qué tenía yo que trabajarme. Y de que venga, no se quede y se vaya en paz, ¿no? Total. Yo creo que allí es donde también Total. entra el tema del perdón. Ajá. Es que venga, yo aprendí contigo esto y cierro y vete en paz, ¿no? Vete en paz. Que yo creo que claro. claro, esto es tan poco tiempo lo que nosotros estamos aquí. Es un ¿no? paseíto. Es un paseo. Es un ¿no? paseíto corto. Que tú tienes ya como programado el hecho de aferrarte a las cosas, aferrarte a la vida, ¿no? Así lo Porque bueno, veíamos. también el cerebro está constituido para hacerlo, incluso hasta aquí, Miguel, el cerebro reptil es un cerebro primigenio que Totalmente. está construido en base a que tú te aferres a la vida, pues, Y a las te acciones, mantengas vivo, exacto. y a las acciones, y a responder, y al estímulo y la cosa, ¿no? A salir Exactamente. corriendo o a luchar, todo ese tipo de Exacto. cosas, ¿no? Que ya sabemos que tienen que ver con el contexto biológico, ¿no? Ajá. Pero resulta que nosotros tenemos la posibilidad de encontrar al contexto biológico y decir, ya va, dar un parado a esto aquí porque yo tengo conciencia que estoy vivo, ¿no? Y en ese sentido agarramos y nos tomamos en ese plan. Decimos, bueno, ¿cuándo es el momento en que yo deje ir aquello que me está haciendo daño, que me está lastimando? Precisamente, ¿no? en ese Y el momento. perdón tiene que ver con eso. Y cómo vibro también tiene que ver con eso, ¿no? Y Claro. cómo yo hago la otra. Entonces, te retorno la pregunta que te hice anteriormente, que fue ya este contexto de decir, ok, ¿cómo le doy un parado a esa vibración que me está trayendo cosas malas? ¿no? Pensando. Y ya constituimos, digamos, esa respuesta. Sí, sí, exacto. Ahora, ¿cómo yo vibro en función de otra frecuencia para yo atraer entonces esas cosas buenas? Tú sabes que ese es el secreto, ¿no? Totalmente, es lo que estábamos hablando anteriormente, empoderándome de mi vida, siendo la protagonista, diciéndome a mí misma, bueno, sencillamente esta situación lo que me está dando es la oportunidad de trascender a lo que yo vine precisamente a Mira, sanar. te digo un poco los trucos mentales que tengo, ¿no? Para que veas. Así como que porque uno está en el contexto de leer libros, de Claro. hacer, de escuchar podcasts, de ver cuestiones y tal. Yo soy emprendedor y yo, bueno, si no estoy inventando algo, estoy seguro de que algo ya tengo montado, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo, hace unos meses atrás, tenía en mente, lo único que pasaba por mi cabeza es, estoy activo, estoy activo, estoy activo, estoy activo, estoy activo. Entonces estar activo era, ok, yo voy a generar esto, generar esto, generar esto, generar esto. Ok. Generar esto. Ahorita yo lo cambié, ¿no? Estoy activo, estoy organizado, estoy activo, estoy organizado y es, bueno, ya el otro ya no lo tomo más, ¿no? Que es, sí, que estoy despierto, ¿no? Ok. Porque yo ya cuando cerré con un ciclo de hacer cosas dije, debo descansar, Ok. que debes descansar. Y le di un parado a las Al cosas y mi cuerpo dijo, voy a descansar. Pero ahora yo necesito estar activo otra vez. Ok. Entonces, lo que me estoy dando cuenta es que estoy desordenado.
tengo las cosas tiradas por acá, estoy aquí, estoy acá. Entonces yo lo programé así. Estoy activo, estoy activo, estoy organizado, estoy despierto. Estoy activo, estoy organizado, estoy despierto, ¿no? Ok. Ya quité el despierto porque ya estoy despierto de verdad. Claro. Entonces, estoy activo, estoy organizado, estoy activo. Entonces ya mi mente empieza a decir, espérate, aquí hay desorden, aquí hay una serie de cosas que tienes que organizar primero. Entonces me pongo así y tal. Y ya una de las cosas que mi mente me dijo, compadre, te falta tu cuaderno, ¿dónde está el cuaderno? No puedo funcionar sin esta cosa, necesito un cuaderno cuadriculado donde tú tengas todas las cosas organizadas. Entonces, Excelente. yo voy así más o menos un poco. haciendo la Excelente. cuenta. Sí, sí, bueno, particularmente, en mi caso trato, ¿sabes qué me ayuda a mí mucho? El orden en casa. Cuando yo ordeno, cuando yo limpio, mi mente también comienza a ajustarse, a aclararse, ¿sabes? Y entonces el orden físico, claro, como es arriba es abajo, como adentro es afuera. Eso está Entonces, estudiado, sí, o sea, total, dicen, absolutamente. por ejemplo, Entonces, cuando yo veo las cosas desordenadas, ay, ya yo sé que mi vida está hecho un desastre. No, que mencionas eso. Y ahorita viene Semana Santa. ¿Sabes Ajá. que hay una serie de cosas que yo voy a tomar en Master Hannibal que Ok. tienen que ver con eso? Y que tienen que Ok. ver con el gnosticismo, la parte gnóstica Ok. de la religión, Ok, ok. digamos, una división de lo que era la cultura mosaica como tal. No tiene que ver mucho con esto. Pero sí hay una serie de implicaciones místicas que tienen que ver justamente con esa parte. Con la parte de cómo vibro en el universo, Ok. de qué es la fe también, que la fe también es una frecuencia Totalmente, vibratoria. totalmente. Y lo implicativo que tiene que ver eso con la nueva ciencia, la ciencia noética, que es como se llama, la ciencia de lo paranormal, de lo místico, de lo que tiene que ver con cómo funciona la conciencia humana, el Ok, cerebro. ok. Y podemos meter cosas locas como por ejemplo Interestelar, que dice, mira, la única fuerza que viaja en todas las dimensiones es el amor, que es lo que te enseña la película Totalmente, Interestelar. totalmente. O sea, es toda una serie de cosas que sí, bueno, sale un producto de Master Hannibal súper bueno, pero yo creo que podemos meter ese tema también de lo que es vibracional. Tú Buenísimo. lo acabas de decir. Buenísimo. ¿no? Yo encantada. Esa parte mística, esa parte que nosotros debemos saber también. El ser humano sabe muchas cosas e ignora tantas otras. Sin embargo, estamos en la era del despertar de conciencia, de la expansión de conciencia, y eso es importante, porque dejamos de ver todo elemental, como lo solíamos ver, que esta es la mesa. No, o sea, hay un mundo cuántico donde se junta lo físico y lo espiritual. Y ahí entonces ese salto cuántico, o sea, primero ver que todo va más allá, trasciende más allá. No estamos aquí solamente por casualidad, tenemos un propósito. Cuando tú entiendes que tienes un propósito, comienzas a brillar en lo que comienzas a conectarte con ese ser maravilloso que eres, que es pura luz y amor. ¿Y para qué vine? Bueno, entonces esta situación, a pesar de que tiene cara fea, porque yo tengo un dicho muy particular: los regalos más bellos de la vida vienen envueltos en papel periódico. Así es. A veces esos que nos hicieron acoso, las situaciones fuertes, los divorcios, cualquier cosa, te trae una cantidad de enseñanza que lo que hacen es transformarte de una manera tan maravillosa. Pero claro, eso depende de tu despertar, de lo que Por tú le supuesto. quieras. Porque si lo ves de la parte negativa y te metes todos los días más en víctima. Te victimizas. Te victimizas y te vas, bueno, como te dije, pues te llenas de pensamientos negativos, de emociones negativas. Y cuando vienes a ver, estás vibrando, quién sabe en qué, en rabia, en odio, en resentimiento, en cualquier. Pero sí, por el contrario, lo que ves es una oportunidad de transformación maravillosa en cada situación fuerte de vida que te pasa, incluyendo el bullying, incluyendo el acoso. Terminas bendiciendo el dolor. Es que creo que es esa parte que, aunque suene cliché, porque va a sonar cliché, pero es totalmente cierto, es la parte del proceso en el que te dejas de preguntar ¿por qué a mí? ¿Y para qué a mí? Es lo que te ¿Qué empiezas a me preguntar. está enseñando esto? Exactamente. ¿Para qué me está ¿Y por qué no ¿Por tú? qué no? Exactamente. ¿Y por qué no tú? ¿Por qué no tú? Es correcto, Exacto, es correcto. correcto. Porque a mí, no es porque a mí, es para qué me está pasando, qué me está trayendo, cuál es la información que yo puedo sacar de todo esto. Y no solamente eso, cómo esto me acerca más a quien realmente soy. Eso es sumamente importante. Porque esa es otra cosa. El amor propio, yo estoy en contra totalmente, y quizás
fuerte, pero yo estoy en contra de que el amor propio lo pongan color de rosa. No, es que lo romantizan, no. Porque sí es bonito, claro, una persona con amor propio Sí, va a lograr pero eso no grandes es- cosas, no es pero tú fácil. lograr trabajar el amor propio cuando vienes de tener problemas con tu autoestima, cuando vienes de tener traumas, Poner no es fácil. límites no es fácil. No Para es una fácil. persona empática y sobreempática, poner límites no es nada fácil. Mira, el estudio más grande sobre el amor lo han hecho los poetas. Y todavía no hay un poeta que te pueda definir el amor tal y como es. ¿Qué vamos a pedirle a lo demás? O sea, todo lo demás es hipótesis, hipótesis, hipótesis. Suposiciones de lo que creemos que es algo tan poderoso como eso. Yo pienso que más allá de categorizarlo o de conceptualizarlo, el amor es demostrarlo. Se demuestra. Una persona que te hizo daño, cuando tú entras en gracia, más allá del amor, en gracia, o sea, no te lo mereces, pero te voy a beneficiar de alguna manera. Eso es amor. Y no puedes amar si no te amas. Indudablemente, esa es la primera premisa. No puedes amar a otro No si puedes no te amas a amar, ti no mismo. puedes dar amor, no puedes dar nada. Qué medida? Sí, si una persona se maltrata a sí mismo, mentalmente, internamente, ¿cómo puede dar amor a ¿Cómo otro? puede tratar a otra persona? Esa es, Entonces, digamos, de ahí una tenemos cosa que partir. interesante. Cuando una persona hace daño, wow, hay que sentir un poco de compasión. Así te tratarás tú mismo. Así mismo es. Bueno, estamos hablando con Jenny London de lo que tiene que ver con el coaching vibracional y en el contexto de lo que es el bullying, de que podemos nosotros buscar mecanismos internos que nos ayuden a quitarnos de alguna manera el punto de ser víctima o victimario, porque también están las dos cosas, ¿no? Y ahí donde digamos termina siendo focal. Ambos son víctimas. El que es victimario también es una víctima, quizás, porque nadie aprende a agredir si no es agredido. Totalmente. Y quizás haya ahí situaciones que también hay que salvar. Y la víctima, obviamente, pues también hay que salvar. Aprender a defendernos, incluso sin añadirle violencia a nuestra defensa. Correcto. ¿No? Sino que podamos canalizar esa vibración, digamos, esa invasión y hacerla transmutar, hacerla favorable a nosotros, ¿no? Tomar. De eso hay tela que cortar y de eso hay hasta un arte marcial, tiene que ver con eso. El hecho de tomar la energía del otro y usarla incluso pues para defenderte, incluso hasta en su propia contra, ¿no? Se trata de que podemos encontrar ahora en todo lo que hemos dicho, lo que han dicho las profesoras, lo que ha dicho Jenny London, lo que ha comentado Nicole Marrero, lo que ha comentado su servidor, y encontrar en todo esto alguna frase que pueda a ti mismo, que estás escuchando este podcast, salvarte de alguna forma, añadirle una respuesta a lo que estás viviendo, añadirle a lo que estás pasando un consuelo, una situación que pueda alivianar lo que puedas estar viviendo, estás sintiendo y estás pasando. Ese es el contexto de lo que hacemos en Master Hannibal, lo que queremos también regalarte, lo que queremos dar y lo que podemos decir. Jenny, yo no sé si tienes algo más que contarnos, que decirnos sobre todo lo que haces. Yo sé que vas a aperturar recientemente un programa de radio. Háblanos un poquito de eso. Ay, sí. La invitación es para este próximo sábado, 2 de abril. A las 9 de la mañana por Radio Capital 710. Allí estaremos Carolina Costa y su servidora Jenny London en el programa Despertares. Este es un bonito concepto donde a través de él vamos a apoyar pues el emprendimiento, todas estas cosas novedosas, bonitas que estamos haciendo aquí en nuestro país desde el despertar de conciencia, siempre tomando en cuenta pues todas estas premisas y estas informaciones tan importantes que nutren y llenan el alma. Sí, quisiera cerrar mi intervención como llamando a colación, ¿no? Llamando a colación en el sentido pues de que en el marco pues de este programa denominado el acoso escolar, el bullying,
más allá de estar todo el tiempo buscando culpables, viendo quién se metió con mi hijo, cómo lo hizo, hablen con los niños. A veces no está ni siquiera en manos de uno saber si el niño incluso en casa tiene ese ejemplo. Entonces, es tomar la situación, tomar el volante de tu vida, tomarla como desde la mejor actitud. Siempre pensando pues que las cosas en la vida te pasan, es para que crezcas, para que mejores, para que te transformes en positivo. Y así como de repente ese niño que hace bullying, quizás le hacen bullying en casa, quizás el nuestro también es víctima porque nosotros tenemos esa actitud también ante la vida. Entonces es un aprender permanente, es un ciclo permanente. Aprendemos de los hijos, aprendemos de los padres, aprendemos de la vida. Y eso yo creo que es lo más importante y lo más valioso que podemos tener. El aprendizaje a diario, el despertar a diario, qué me muestra este nuevo día y agarrarlo con la mejor actitud. Así mismo es. Aprendemos y también legamos. Aprendemos y dejamos porque nuestro paso por este mundo, por esta vida es temporal. Así que aprendemos y dejamos lo mejor de lo que hemos aprendido a la siguiente generación. Eso es Master Hannibal. Nosotros vamos a dejar todo lo que vamos a aprender y estamos aprendiendo en esta boda en el mundo digital. Ahí lo vamos a dejar, ¿no? Ahí se va a perder en el universo digital y bueno, vamos a navegar con eso. Estamos en el Colegio La Salle Tienda Onda. Esto es un enlace con la biblioteca Gerardo Muñoz, la biblioteca del Colegio La Salle. Hemos entrevistado, por supuesto, a Raquel Santaella, que conversamos un poco con ella. Hemos conversado con Miguel Salcedo. Ambas son profesoras del Colegio La Salle Tienda Onda de primaria. Estamos conversando en este momento, ya cerrando lo que es Master Hannibal con Jenny London. Invitación, por supuesto, a lo que ella tiene pendiente. Y a partir del sábado 2, yo no sé cuándo va a salir este Master Hannibal. Yo creo que va a salir en un contexto. Seguramente ya ustedes deben saber que se conectan los sábados y lo van a escuchar a las 10 de la mañana. A las 9. A las 9:30 de la mañana van a poder escuchar a Jenny Radio London. Capital 710. En Radio Capital, aquí en Venezuela. Yo sé que este programa lo escuchan también en Chile, porque este podcast lo escuchan en otros lugares. Excelente. Así que, nada, los que estén en Venezuela pueden conectarse allí con el programa Despertares, 9:30 todos los sábados, para que puedan escuchar a Jenny London y estos consejos que tienen que ver con la parte vibracional y cómo puedes atraer y despertar conciencia. Así es. Entonces, yo no sé, Nicole, ¿cómo hacemos? Vamos a cerrar y yo no sé si te quieres despedir por ahora, porque Nicole, tú tienes con nosotros cualquier cantidad de cosas que hacer a los desadaptados y desadaptadas de Master Hannibal y de el extra aprendizaje. No, Nicole dijo, no, ya estoy lista ya, hasta aquí y hasta aquí. Muy bien, hasta aquí también llegó Master Hannibal. Bueno, un abrazo para todos ustedes, de verdad, paciencia, porque este podcast tiene ya 1 hora y media, así que y me encanta de que estemos ahora otra vez a la vanguardia, otra vez conectados con ustedes en la necesidad de traer todo lo mejor para poder alcanzar nuestros sueños y salir a flote en lo que es el éxito en nuestras vidas. Esa es la idea de lo que nosotros estamos haciendo acá. Así que desadaptados, desadaptadas, los quiero muchísimo. Si usted desea seguir teniendo noticias de Master Hannibal, denle la campanita, suscríbase por favor y dele me gusta. Este podcast especial de Master Hannibal, que lo estamos haciendo en el Colegio La Salle Tienda Onda, es una producción de Hannibal Ovalles con la coanimación de Nicole Marrero, con el agradecimiento al equipo técnico del Colegio La Salle Tienda Onda, el señor Jesús García, y por supuesto pues muchísimas gracias a todos los invitados, a Raquel, a Miguel, a Jenny London. Muchísimas gracias por estar acá. Señores y señores, nos despedimos de Master Hannibal. Besos y abrazos digitales para todos ustedes. Desadaptado y desadaptada, no te olvides, suscríbete, dale me gusta, comparte, comenta y no te olvides del mejor contenido de Master Hannibal. Hasta la próxima.